La deuda mundial alcanzó la cifra récord de 300 billones de dólares. Yo soy Carla Rivera. Y yo soy Roger Ramos. Esto es Hey Mercado. Y hoy vamos a hablar sobre la deuda mundial. Primero lo primero, ¿qué es la deuda? Este pasivo es el monto que los gobiernos, empresas e individuos deben a nivel global. En otras palabras, es la suma de todos los préstamos y créditos emitidos que aún no han sido completamente pagados. Debido a la pandemia y a los altos niveles de inflación, la deuda a nivel global rebasó la astronómica cifra de 300 billones de dólares. Y la pregunta que seguramente te estás haciendo es, ¿debemos preocuparnos? Pues la respuesta, Carla, como en todas las cosas, la verdad es que depende a quién le preguntes. Te pongo un ejemplo. La pandemia ahora parece cosa del pasado. Los gobiernos se están relajando, las personas están volviendo a la oficina y pues la verdad es que el cubrebocas cada vez se usa menos. Pero la verdad es que la pandemia en tema de deuda definitivamente no es cosa del pasado. Te pongo el ejemplo de Estados Unidos, que tan solo en 2021 se endeudó por 5 billones de dólares solo para salir de la problemática de la pandemia. Y definitivamente es algo que sigue causando estragos al gobierno. La situación es que cuando un gobierno o un país se endeuda de tal manera, todos los ingresos que genera se van a pagar los intereses y las amortizaciones, generando un círculo vicioso que no los deja salir. Entra un ingreso, se va directamente a pagar la deuda, los intereses y las amortizaciones, y no los deja invertir de manera insignificativa en áreas importantes como la educación, la infraestructura o la salud. Pero a ver, Roger, ¿no es algo que siempre pasa? ¿O cómo es que cambió esto en los últimos años? Sí, definitivamente y de manera un poco lamentable, la verdad es que es algo que pasa muy seguido. Pero la situación ha ido empeorando en los últimos años. Te pongo unos datos duros. En 2020 la deuda mundial era de 226 billones de dólares y ahora en 2023 ya alcanza los 305 billones de dólares. Estamos hablando de un incremento de 79 billones de dólares en 3 años. La deuda, es importante también decir que no es necesariamente mala. Financia proyectos y ayuda al crecimiento económico, pero es muy importante que alcancemos un balance adecuado entre la cantidad de la deuda y la capacidad de pago. De lo contrario, los países entran en este círculo vicioso que ya te mencionaba y empiezan a tener problemas para invertir de manera significativa en las áreas importantes. Y a todo esto sería muy interesante voltear a ver a México. ¿Qué está pasando en nuestro país, Carla? Pues mira, en general, el primer trimestre del 2023, la deuda de México superó los 11 billones de pesos, equivalentes al 38% del PIB nacional. Y ojo, ya sé, esta cifra suena alarmante, pero hay que tomar en cuenta que a pesar de este número, la economía mexicana ha tenido un crecimiento constante. Por ejemplo, durante los primeros 3 meses del año, el Producto Interno Bruto creció 1%. Este dato es especialmente relevante, ya que marca el 6º trimestre consecutivo de expansión económica, algo que no se había observado desde el 2016. También durante el mismo periodo, la inversión fija bruta experimentó un crecimiento importante del 9% debido a los avances logrados en sectores clave como la construcción. Oye, Carla, y pues no quisiera ser el abogado del diablo aquí, pero la verdad es que el país generalmente en temas económicos y políticos tiene sus tintes negativos. ¿Realmente todo va tan bien? No, o sea, a ver, Roger, no todo es miel sobre hojuelas. Del otro lado de la moneda tenemos el tema de la deuda. En el primer trimestre de este año, el saldo total de déficit de los estados y municipios alcanzó los 680,000 millones de pesos. Para que te des una idea de lo que significa esto, toma en cuenta que si se tuviera que liquidar la deuda, un ciudadano que vive en estas regiones tendría que pagar 5,300 pesos. Y por último, pero no menos importante, Roger, no podemos ignorar las señales de alerta que está mandando nuestro vecino del norte. De acuerdo con la agencia Fitch Ratings, una parte importante de México es altamente susceptible a experimentar una significativa contracción económica debido a una posible recesión en Estados Unidos. La cosa va muy en serio y los economistas de la Reserva Federal ya hasta le pusieron fecha. Esperan que la recesión de su país ocurra en el último trimestre de este año y en el primero del próximo. Roger, así las cosas con las estimaciones de la Reserva Federal. Pero cuéntame, a ver, ¿qué dice tu bola de cristal sobre los próximos meses? Pues Carla, la verdad que mi bola de cristal justo ahora está fuera de servicio, pero lo que sí te puedo decir son los datos duros. Se prevé que la economía mundial crezca en 2023 tan solo un 1.7% y para 2024 un 2.7%. Si bien esto sigue siendo crecimiento, así que sigue siendo algo positivo, la verdad es que lamentablemente es un crecimiento muy lento. Y para terminar de entender el tema, te pongo aquí una pequeña analogía.
Imaginemos que una persona tiene su tarjeta de crédito y todos los meses la topa al máximo y todos los meses paga solo el mínimo para mantener la deuda ahí estable. Definitivamente esto le va a generar muchísimos intereses y al mes siguiente, cuando tenga sus ingresos, todo se le irá en pagar esa deuda y los intereses. Esto es lo que está pasando con los países, tanto en desarrollo como los países desarrollados acumulan una deuda impresionante, que como ya te mencionaba hace unos minutos, genera simplemente un círculo vicioso, que cuando hay un ingreso, sale para pagar esa deuda y todos los intereses y amortizaciones que está generando, y no los deja invertir de manera importante en los sectores importantes. Esta combinación solo seguirá generando más y más problemas. Y la verdad es que si los gobiernos no hacen algo para cambiar la situación, el futuro definitivamente no se ve muy prometedor. Esto es Hey Mercado. Espera una cápsula cada 2 semanas. Y sigue nuestras redes para que no te pierdas ni una sola pieza de contenido.